Hola a todos, ¿me podéis decir que me veis y me escucháis correctamente? Ok, muy bien, muy bien. ¿Podéis ver la diapositiva introductoria también? Ok, perfecto. Pues se, si está todo bien, voy a dar inicio entonces a esta presentación de la asignatura de riesgos naturales. Grabación iniciada. Pues, en primer lugar, os quiero dar bienvenida a esta asignatura. Espero que sea de vuestro agrado y que podáis aprender varios métodos y varias formas de analizar riesgos naturales en diferentes partes del globo y también diferentes tipos de riesgos naturales. Yo soy el profesor de la tutoría, mi nombre es Felipe Carballo y en nombre de la Universidad de Barcelona y de UNIVA, pues os doy la bienvenida a esta asignatura. En la presentación de hoy o en esta videoconferencia iré a hablar principalmente de cuáles son los contenidos teóricos de esta asignatura, que va a ser una presentación más bien introductoria. Les voy a hablar un poquito de cuáles son los principales temas y también os voy a hablar y explicar un poco más el trabajo de evaluación, el primer trabajo de evaluación que tenéis que hacer en estas 2 primeras semanas. Pues muy bien, vamos a empezar entonces a describir un poco los contenidos teóricos de la asignatura. Si entráis en vuestro aplicativo de Blackboard, en el campus virtual, si entráis en la zona de planning, tenéis la guía docente y en esta guía docente pues tenéis todos los contenidos temáticos de esta asignatura, además de las características y especificaciones de cada uno de los contenidos que desarrollaremos en esta asignatura. Incluso en el final de esta guía docente tenéis también pues las fechas de entrega de cada uno de los trabajos de evaluación. Esta asignatura va a contar con 2 trabajos de evaluación. Bueno, continuamos. Entonces, para digamos, el primer bloque de la asignatura que se deberá desarrollar a lo largo de esta primera semana, nos centraremos en los conceptos fundamentales y clasificación de riesgos naturales. Estos conceptos pues tendrán más bien una relación con cuál es la relevancia de estos riesgos naturales, una relación entre la historia de estos riesgos naturales, o sea, la historia en casos concretos, cuál ha sido el número de veces que ha afectado una determinada zona y su relación con la actividad humana. Y luego también se entrará en una definición y clasificación de los peligros naturales y cuáles son las funciones de estos desastres naturales en términos ecológicos, económicos y también en la evolución de los sistemas naturales. Bueno, todo el contenido de la... Un momento, aquí esta diapositiva se me quedó en blanco, pero lo que os quería decir es que todo el contenido de la asignatura lo encontráis voy a la diapositiva anterior, lo encontráis en el apartado de recursos que he seleccionado aquí con esta flecha. Sería la diapositiva siguiente, pero no sé por qué, pero no aparece en blanco. Dentro de estos recursos pues tenéis un conjunto de documentos en PDF y estos documentos en PDF, algunos de ellos son presentaciones en PowerPoint y en estas presentaciones ya vais a ver que el propio nombre indica
que es cuál es la semana que corresponde cada uno de estos PowerPoints, y también, aparte de los PowerPoints, tenéis también bibliografía, o sea, tenéis excertos o incluso informes o artículos científicos para leer en cada una de las semanas. A lo largo también de estas semanas, o sea, lo que debéis hacer es leer y más o menos acompañar el contenido teórico que está expuesto en los PowerPoints de cada una de las semanas, leer también la bibliografía obligatoria, y si tenéis dudas o si tenéis algún tipo de necesidad para ampliar un determinado tema, pues podéis entrar en contacto conmigo y yo os ayudaré y os facilitaré también información relativa a lo que buscáis. Vale, pues continuando. O sea, esto sería la primera parte, o esta primera semana, pues el contenido se centrará en estos conceptos fundamentales de clasificación de riesgos naturales. Ya en la siguiente semana, en la segunda semana, pues el contenido se centrará en los diferentes tipos de peligros naturales y los procesos que están asociados a estos peligros naturales. En esta asignatura nos centraremos principalmente en estos 4 tipos de peligros: peligros meteorológicos y climatológicos, hidrológicos, geofísicos y biológicos. Hay más, pero nos centraremos principalmente en estos peligros. Como he dicho anteriormente, tendréis para esta segunda semana en el aplicativo de Blackboard, pues las presentaciones en PowerPoint correspondientes a cada uno de estos peligros, y también bibliografía obligatoria para este contenido. En la tercera semana, pues se desarrollará una introducción al análisis de riesgos naturales. Y este análisis de riesgos se centrará principalmente en el inventario y análisis de factores de riesgos, el análisis de eventos extremos y la vulnerabilidad de las infraestructuras o de las poblaciones, cómo realizar una evaluación de riesgos y el análisis de la mitigación de los riesgos. Dentro de este bloque 3, yo haré una sesión, una videoconferencia relacionada con este bloque 3, en la tercera semana. Aparte de, o sea, en esta tercera semana haré 2 videoconferencias, una que habla donde voy a hablar de este tema 3, y otra donde voy a introducir también la segunda actividad de evaluación. Pero bueno, eso más adelante ya os voy a informar cuándo será cada una de estas videoconferencias. Y por último, la última semana nos centraremos en los eventos extremos, sus repercusiones y el significado socioeconómico de estos eventos extremos. Y este punto o este tema se centrará en la percepción de la sociedad ante los peligros naturales, cuáles son las medidas de previsión y sistemas de alerta que existen en algunos países, un análisis de los daños o de la importancia de los daños, por ejemplo, en la prensa o en la opinión pública. Hablaremos también un poquito de medidas de urgencia que se pueden adaptar, y la fase posterior a los eventos naturales, a los eventos extremos, que sería la reconstrucción. Vale, pues estos serían los 4 puntos temáticos centrales que se desarrollarán, como he dicho, a lo largo de estas 4 semanas. Y además de estos contenidos teóricos, pues tendréis las actividades de evaluación. Las actividades de evaluación serán 2, como he dicho anteriormente. Tenéis dos prácticas. La primera práctica se centrará en un riesgo determinado, concretamente un riesgo de inundación y gestión de áreas de inundación, y se desarrollará en esta semana y la siguiente, y la entrega de este trabajo será el día 6 de junio. Y la práctica 2 se centrará en otro tipo de riesgo, o sea, un riesgo de una erupción volcánica. Es un caso de estudio concreto de una erupción volcánica en Estados Unidos. Vas a tener que analizar pues, el área
afectada por este evento y también cuáles han sido las medidas que han sido realizadas para prevenir y para gestionar este espacio natural después del evento. Y esta práctica se va a desarrollar en las terceras y cuartas semanas de la asignatura. Su entrega será el último día de la asignatura, que es el día 20 de junio. Bueno, continuamos. Los materiales de estas actividades de evaluación están en el campus virtual, en el apartado que pone actividades de evaluación. Como podéis ver aquí en la diapositiva, he hecho un pantallazo de este apartado. El primero enlace que aparece es justamente un enlace donde tenéis que incorporar vuestro trabajo. ¿Ok? Esto, cuando acabéis el trabajo, solo tenéis que clicar encima y añadir vuestro trabajo. No, o sea, me están preguntando si la inundación es selección propia. No, es un caso de estudio. Ya voy a hablar concretamente de este caso de estudio. ¿Ok? O sea, no es un área abstracta. O sea, vamos a hacer un ejemplo abstracto. ¿Vale? O sea, no es un área concreta. Entonces, vamos a hablar un poquito de esta primera práctica. En la descripción de esta práctica lo tenéis en este segundo enlace. O sea, tenéis más o menos una descripción breve de la fecha de entrega, cuál es la bibliografía recomendada y qué tenéis que hacer. Y en el tercer enlace está la descripción del ejercicio, qué tenéis que hacer y qué tenéis que entregar. En el cuarto enlace, pero sí hablaremos un poquito más, la Marta me dice que no ve la diapositiva. ¿Todos tenéis el mismo problema o es solo un problema de Marta? ¿Podéis ver la diapositiva? Vale. Pues los que no pueden ver la diapositiva, yo os recomiendo que igual salgáis y volvéis a entrar en la aplicación. Podrá ser un problema concreto de vuestro ordenador. Ya, yo entiendo que la diapositiva está pequeña, pero bueno, más o menos es solo para, para más o menos que tengáis una referencia de dónde encontrar y qué podéis encontrar en cada una de estos apartados. ¿Vale? Pero los que no pueden ver la diapositiva, que podéis tener el contenido de esta primera práctica de evaluación en el apartado del Blackboard, o sea, del aplicativo Blackboard, que pone actividades de evaluación. ¿Ok? Bueno, si vamos al segundo, no, perdón, al tercer enlace de estas actividades de evaluación, tenéis la descripción, perdón, tenéis la, sí, la descripción o el ejercicio que tenéis que desarrollar. En este ejercicio, ahora os voy a abrir, o sea, tendréis la primera actividad de evaluación y tenéis la descripción de este ejercicio. O sea, tenéis lo que aparece aquí en la pantalla. Y este ejercicio se basa en resolver un problema hidráulico para un evento concreto de inundación. Yo aquí os doy un caso de un pueblo que es un pueblo ficticio, o sea, no es un pueblo real, que es afectado normalmente por una inundación. Y os doy cuáles son las características digamos, geométricas. Es un ejemplo bastante sencillo y no es realmente adaptable a la realidad, porque
las formas que os doy son muy sencillas, o sea, son formas geométricas muy sencillas, no es ningún canal ni ninguna llanura de inundación concreta con topografía real, ¿vale? O sea, os doy unas formas, concretamente rectángulos y trapecios, o sea, fórmulas que para el cálculo de la geometría hidráulica son bastante fáciles de realizar. Entonces lo que tenéis que hacer aquí es pues aplicar fórmulas de geometría hidráulica, que estas fórmulas las explico también en el ejercicio, a este problema concreto, o sea, a este problema de inundación. Y lo que tenéis que hacer es, en primer lugar, estimar cuál es la, el caudal de la inundación que se observe en este pueblo y después hacer una propuesta para la construcción de un canal artificial. O sea, si leéis el texto de este ejercicio ya podéis entender lo que os pido. Concretamente, o sea, este ejercicio se basa en cálculos, o sea, principalmente se basa en cálculos. Y estos cálculos, para los que no están familiarizados con ellos, no tenéis que preocuparos porque no son muy complejos. Además yo os voy a dar, o incluso está ya en el campus, un ejemplo con no es un ejercicio igual, pero es un ejemplo parecido a lo que deberéis hacer en este caso. ¿Ok? Y podéis, o sea, este ejemplo está con todos los pasos que tenéis que desarrollar. Entonces, yo en los dos primeros, en este texto, en los dos primeros párrafos, tenéis una descripción más o menos de cuál es la situación del río y de la llanura de inundación. Después tenemos la altura de la lámina de agua y también de las llanuras de inundación, y también este tipo de cálculo hidráulico juega o tiene una componente de la superficie o de los tipos de uso de suelo. Entonces este M que tenéis aquí y en estos otros sitios corresponde a la rugosidad, o sea, el tipo de superficie va a estar relacionado con la rugosidad o con la capacidad de frenar la lámina de agua que distintas superficies tiene. Después, en el tercer párrafo, lo que os explico es qué tenéis que realizar. En primer lugar, tenéis que calcular el caudal de la inundación máxima, y después tenéis que desarrollar los cálculos para saber cuál es la profundidad de un posible canal artificial que reducirá el riesgo de inundaciones en este pueblo. ¿Vale? Esto es o sea, es un ejercicio práctico. Como os he dicho, en el campus virtual, el cuarto enlace, tenéis un ejemplo parecido. O sea, el documento 3, que está en este apartado de la actividad de evaluación, tiene un ejemplo. Y este ejemplo, si lo abro, pues tiene la descripción también del tipo de problema, y luego os doy paso a paso cómo resolver el problema. Entonces yo lo que os recomiendo es que antes de incluso de leer la descripción del trabajo que tenéis que hacer, yo os recomiendo a leer primero este ejemplo. ¿Ok? O sea, primero leer todo el ejemplo, mirar si entendéis más o menos todos los pasos. Si no entendéis los pasos, me escribís, ya os voy a decir dónde podéis entrar en contacto conmigo, y yo os ayudaré si no entendéis. Y solo después yo os recomiendo ir a intentar resolver el problema. O sea, es muy importante primero leer este ejemplo y solo después intentar resolver el problema. Además de este ejemplo, tenéis una bibliografía obligatoria. O sea, tenéis tenéis en el documento 4, lo que tengo aquí señalado, tenéis una lectura. Esta lectura está en inglés, pero los términos y también el lenguaje es bastante accesible. Y es un manual, o sea, es una parte de un manual que habla justamente de este tipo de problemas hidráulicos, o sea, de la estimación de caudales y de su resolución para
mitigar áreas de inundación, o sea, para calcular cuál será la profundidad de canales o de posibles diques para controlar inundaciones. ¿Ok? Yo entonces lo que os recomiendo es, en primer lugar, mirar el ejemplo que os doy y también leer esta bibliografía. Posteriormente, entonces ya podéis empezar a desarrollar, a resolver este problema. Cualquier problema que también tengáis o cualquier duda, entráis en contacto conmigo y os ayudaré en lo que necesitáis. Y luego lo que tenéis que hacer, una vez resuelto el problema, tenéis que utilizar la plantilla que os pongo también en el campus virtual para exponer todos los cálculos que habéis realizado y también o sea, la metodología que habéis, los resultados, digamos, que habéis obtenido. Entonces, esta plantilla está en un enlace donde pone práctica 1, plantilla, entrega del ejercicio. Es un documento en PowerPoint, ¿vale? Y concretamente este documento lo que tiene es, en primer lugar, en una diapositiva, el primer punto que me debes entregar, que sería un esquema de la sección transversal del río. O sea, el problema yo os describo más o menos cómo es la sección transversal y vosotros lo tenéis que dibujar. Lo podéis dibujar a mano y hacer un escáner y colgarlo aquí, o sea, ponerlo en esta diapositiva y o lo podéis realizar directamente en el PowerPoint o en otro programa o en un programa de dibujo que tengáis. ¿Vale? Pero es importante que tengamos, que me rellenáis de esta diapositiva con el esquema del sector transversal del PIB. Otra cosa muy importante que incluso debería haber dicho antes, todas las diapositivas donde pone aquí arriba el nombre del alumno, todas las diapositivas deberán tener el nombre del alumno. Y el nombre del alumno, primero el apellido y luego el nombre. Y cuando guardéis este archivo, cuando guardéis esta diapositiva, pues el nombre de la diapositiva, perdón, diapositiva no, cuando guardéis este archivo de PowerPoint, el nombre del archivo deberá tener solo vuestro apellido, ¿vale? Solo poner vuestro apellido, ¿ok? O vuestros dos apellidos, si es el caso, ¿ok? Eso es más fácil para mí, para después revisar todos los trabajos que tengáis, los trabajos, que yo tenga los trabajos ordenados por los apellidos. ¿Okay? El nombre del archivo solo con el apellido. Y dentro de cada una de las diapositivas generar el nombre del alumno. Bueno, una vez habéis realizado eso, o sea, en primer lugar, tenéis que entregarme el esquema del sector transversal. La siguiente diapositiva ya sería el punto donde me vais a exponer los cálculos que habéis realizado y los resultados. Una vez más, podéis incluir los cálculos directamente a partir de la de la aplicación del PowerPoint, o entonces podéis hacerlo a mano y realizar o hacer un escáner de estos cálculos. Atención que es importante que si hacéis un escáner que la resolución del escáner sea buena para que yo pueda realmente leer todos los cálculos y más o menos comprender todos los cálculos con una letra también que sea aceptable, que em, eh, sea fácil de interpretar. En este apartado de cálculos, yo solo os pongo en la plantilla una hoja, pero podéis añadir las hojas que queráis o que necesitéis. ¿Ok? Bueno, esto sería el segundo componente de este ejercicio, y el tercer componente es un texto, un pequeño texto donde vosotros vais a discutir qué medidas de mitigación son más adecuadas a este caso de estudio hipotético, o sea, cuáles son las medidas que se podían tomar para mitigar este riesgo de inundación en este caso de estudio. Solo podéis ocupar esta diapositiva y aquí tenéis la indicación del tipo de texto. O sea, el tipo de texto tiene que ser el tamaño que está en esta diapositiva.
¿ok? Incluso, o sea, solo tenéis que clicar encima de este texto y escribir directamente porque ya está con las definiciones del texto em, que tenéis que utilizar. El texto tiene que ser solo esta página, o sea, solo puede ser máximo una página o una diapositiva en este caso. ¿Vale? O sea, así que tenéis que ser bastante sucintos y que tenéis que ir directamente al tema. O sea, lo que yo quiero realmente es que me indiquéis algunas medidas de mitigación y lo que podéis hacer también es utilizar otros casos de estudio o vuestro conocimiento en cada uno de vuestros países de casos de estudio similares, de áreas de inundación y qué medidas de mitigación han sido aplicadas en esos casos. Igualmente también podéis añadir bibliografía, o sea, fuentes bibliográficas de otros trabajos o de artículos que tengáis y añadís esa referencia al texto. Si queréis, al final de este texto podéis añadir otra diapositiva solo con la bibliografía consultada. Eso es opcional. ¿Vale? Si tenéis bibliografía que habéis consultado sobre este tema de medidas de mitigación, podéis añadir una hoja más. ¿Vale? De diapositiva y eso no cuenta para el texto. Pero es solo de citas bibliográficas, no de texto de que desarrolle estas medidas de mitigación. El texto sería solo esta diapositiva que tenéis aquí en la pantalla. Vale, en principio sería el tema o sea, de esta última práctica. Perdón, de esta primera práctica. Aparte o sea, del desarrollo de esta práctica, o sea, el contenido teórico obviamente también va a ser acompañado por mí. Cualquier duda que tengáis, pues le tenéis disponible para poder desarrollar esta asignatura de la mejor forma posible. ¿Cómo podéis entrar en contacto conmigo? Por un lado, me podéis enviar un mail. Tenéis mi mail en la guía de la perdón, en la guía de la asignatura. Y si no tenéis mi mail, ahora os escribo. Mi mail es, voy a poner una letra más grande, felipe.univa @gmail.com. ¿Vale? Este es mi mail, que me podéis entrar en contacto conmigo con este mail. O otro de los espacios que yo diría que es el más adecuado sería dentro del aplicativo Blackboard. Hay un tablero de discusión o hay un apartado que pone tablero y dentro de este apartado pues tenéis, yo he creado un espacio concreto para la actividad de evaluación 1 y para la actividad de evaluación 2. O sea, todas las dudas que tengáis sobre la primera actividad de evaluación podéis escribir ahí en este tablero y así todos nosotros podemos contribuir y todos podéis mirar cuáles son las dudas de los demás y también más o menos entre todos ayudarnos mutuamente. O sea, yo doy mis aportaciones, pero los demás también pueden dar aportaciones. Entonces, en esta parte del tablero tenéis el apartado de actividad de evaluación para dudas concretas del trabajo práctico y también en la parte de aportaciones hay otro apartado que pone aportaciones. Esto sería ya dudas en el contexto de la materia teórica. ¿Ok? Y esto también podéis hacer llegar vuestras dudas o vuestras inquietudes con relación a algún tema que desarrollaremos en esta asignatura. Concretamente, o sea, yo vuelvo a repetir, yo creo que este espacio, sea,
el tablero de discusión es el más adecuado. Obviamente me podéis enviar un mail, pero creo que es el más adecuado porque así todos nosotros podemos, o sea, todos los que estáis en esta asignatura podéis aportar vuestro conocimiento y podéis también mirar las dudas de los demás y también aprender un poco con o sea, con las aportaciones de todos, no solo la mía, pero las de todos. ¿Ok? Y creo que es todo por ahora. O sea, si tenéis dudas o alguna sugestión o algo, me podéis escribir ahora. Sí. Bueno, si no hay dudas, doy por terminada la sesión. Como os he dicho, o sea, en esta primera me están preguntando cuándo será la próxima charla. O sea, la próxima charla va a ser, no, esta semana ya no, la próxima tampoco, va a ser al inicio de la tercera semana. Me están preguntando sobre el nivel de complejidad, la complejidad de los cálculos no es muy elevada, o sea, son cálculos bastante básicos. Todas las fórmulas que tenéis que aplicar están en la descripción del ejercicio y también en el ejemplo y en la bibliografía que acompaña esta actividad de evaluación. Obviamente, como algunos de vosotros estáis refiriendo, a lo largo del ejercicio es cuando vais a tener más dudas, obviamente. Y por eso entiendo que ahora aún es una fase muy inicial para que tengáis dudas. Así que yo estaré disponible y esperando vuestras dudas. Pues nada, seguimos en contacto y muchas gracias por haber asistido a esta videoconferencia y también espero que sea de vuestro agrado toda la asignatura. Pues nada, muchas gracias y adiós a todos. Grabación detenida.